La iglesia cristiana es la iglesia de Cristo. Aunque cualquiera diga que no, diga quien diga lo que quiera decir. Pueden salir 80,000 religiones. La iglesia cristiana es la iglesia de Cristo, bíblica. Tenemos Biblia para refutar a cualquiera y tenemos Biblia para hacerle entender a cualquiera lo que estamos hablando. Empezamos, vamos a la palabra. Mira, cuando yo digo que la iglesia cristiana es la iglesia de Cristo, no me refiero a que es la iglesia en la que Cristo se manejó cuando estuvo aquí, a la que perteneció, la fe que profesó. No, a eso no es lo que yo me refiero. Cuando yo digo que es la iglesia de Cristo, me refiero a que es la iglesia que Cristo vino a fundar. Sí, escúchate bien. Cristo no solamente vino a morir, a ser crucificado, para que nosotros seamos salvos por medio de su crucifixión, aunque esa fue la esencia de su venida, también tuvo otro propósito y fue edificar una iglesia. ¿Dónde podemos encontrar esto? En la palabra, dice la palabra en Mateo 16, 13 y 19, por ahí hay una conversación que se da entre Jesús y sus discípulos. Él le pregunta, ¿quién dicen los hombres que soy? Los discípulos le dicen, bueno, algunos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Juan el Bautista o alguno de los profetas. Y él le pregunta a los discípulos, ¿y ustedes quiénes dicen que soy? ¿Quién dicen que soy? Uno de los discípulos, Pedro, le dice, yo digo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios Altísimo. Él le dice, felicidades, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Varios puntos a tomar en cuenta aquí. Al principio, cuando él dice, yo te digo, le está diciendo, el Padre te dijo que yo soy el Cristo. Cristo significa crucificado. O sea, en efecto, el Padre te dijo que yo vine de él a ser crucificado por los pecados de la humanidad. Pero yo te digo que no solamente vine a eso, sino que también edificaré una iglesia. Cuando él dice sobre esta roca, edificaré mi iglesia, ¿a quién se refiere? ¿A qué se refiere con roca? Muchos creen que se refiere a Pedro, porque el nombre de Pedro, que traducido es roca firme. No se está refiriendo a Pedro, se está refiriendo a él mismo, mis amados. Recuerden que la palabra dice en el Salmo 118 por ahí y en Hechos capítulo 4 también lo repite. Pedro hablando que Jesús es la piedra angular. Pedro, cuando está dándole el discurso a los escribas y los fariseos, le dice, aquella piedra que los constructores, los hacedores desecharon, ha venido a ser cabeza del ángulo. Aquella piedra que han desechado ha venido a ser cabeza del ángulo. Cuando él dice sobre esta roca edificaré mi iglesia, se refiere a su propia persona, porque él es la roca firme. Recuerden ustedes, mis amados, que la iglesia cristiana, la iglesia que Jesús fundó y la que Jesús dejó, tiene una base. ¿Y cuál es la base? Creer en que el Hijo del Hombre vino, murió y resucitó. Y que a través de su muerte y su resurrección, a través de la fe, en la muerte y la resurrección, nosotros alcanzamos salvación y vida eterna. Esta es la base de la fe cristiana. Por lo tanto, identificamos de manera normal que la iglesia que Cristo dejó está edificada sobre él mismo, sobre su propia base. Por eso ahí corroboramos que en este versículo él dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, hablando de su propia persona. Otro punto a tomar en cuenta es que él dice, edificaré mi iglesia. Cuando él dice edificaré mi iglesia, está dejando claro que la iglesia que hay en ese entonces, que había una, que era la iglesia judía, no es su iglesia. Está dejando claro que esa no es su iglesia. Dice, yo edificaré la mía. Aunque Jesús profesaba la fe judía y guardaba la ley, porque esto era ley. Jesús no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y la iglesia judía era la iglesia por ley desde los tiempos de Moisés. Pero Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. Cuando él dice mi iglesia, está diciendo, hay una, pero esta no es la mía. Eso es lo que dice. Hay una, pero esta no es la mía. Yo edificaré la mía sobre esta roca. Entonces, lo que él está diciendo literalmente con eso, para ese tiempo, para los discípulos, es, creyendo en mí, es que ustedes entran a esta iglesia que yo voy a edificar, porque está edificada sobre mí, no sobre la ley de Moisés, no sobre Moisés, no sobre el desierto, no sobre Egipto, no sobre el Éxodo, no, sobre mí, no sobre la ley, sobre la gracia. Amén. Entonces, ¿qué sucede aquí? Aquí seguimos desarrollando para explicar un poco más claro lo que estamos hablando. Cuando Jesús entonces dice esto a los discípulos, le está diciendo claramente que la iglesia que está no es la iglesia de él y que él va a edificar su iglesia. Por eso es que vemos que las doctrinas que el Señor da son casi adversas, contrarias a la doctrina judía. Los judíos respetaban más el día de reposo que todo lo demás. Jesús dijo, el día de reposo fue hecho a causa del hombre, no el hombre hecho a causa del día de reposo.
Los judíos guardaban algunas leyes que violentaban la misericordia y violentaban el amor. ¿Entiendes? Entonces, por esta cuestión, Jesús viene y desplaza esta fe, desplaza este sistema de fe corrupto, dañado, podrido, y establece un sistema de fe conforme a la justicia, conforme al amor. La iglesia judía está basada en la tabla de los 10 mandamientos, en el cumplimiento de la ley. Pero la iglesia de Cristo, a pesar de que en los 2 mandamientos que él nos dejó, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo, se cumple toda la ley, a pesar de que en estos versículos, de que en estos 2 mandamientos se cumple toda la ley. No está basada en la ley escrita, sino que está basada en la ley del Espíritu. Lo dice la palabra en Romanos capítulo 8. ¿Qué concepto tiene esta iglesia que Jesús viene a fundar? A diferencia de la iglesia judía, para que vayamos diferenciando una cosa de la otra y sepamos que Jesús rechaza la iglesia judía para edificar su propia iglesia, como lo dice en este versículo que acabamos de mencionar en Mateo. ¿Qué concepto tiene? El primer concepto que tiene es que no es exclusiva de un grupito, como el judaísmo, que era exclusivo de Israel. Israel se refería específicamente a los hijos de Abraham. Recuerden que Israel era Jacob. Entonces, ¿qué sucede aquí? Jesús viene a romper este enigma. Jesús viene a romper este parámetro de que solamente un grupito pueda participar de la gracia. Yo a veces pienso que los judíos no eran de Dios, Dios era de ellos, porque ellos tomaban la decisión de repartir a Dios. Ellos tomaban la decisión de repartirlo entre las 12 tribus de ellos y a nadie más le daban Dios. Entonces, Dios era de ellos no son de Dios. Dios es de ellos. Entonces, oye, ¿qué pasa aquí? Aquí Jesús viene y empieza a derribar todos estos argumentos. Por eso que usted ve que la juntiña de Jesús es con los borrachos, con los ladrones, con los delincuentes, con la prostituta, con aquella persona que la sociedad desestima, que la sociedad descalifica. A estos son a los que Jesús le da entrada. Y no solamente eso, sino que rompe una enemistad que había desde hace muchísimo tiempo, desde los tiempos de Jacob, que se le dio un monte a Samaria y que había una discusión entre saciador aquí o saciador en Jerusalén. Jesús vino y dijo, vendrá tiempo en que ni aquí ni en Jerusalén me adoraréis, sino que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y rompe esta enemistad con esta mujer. Y empiezan los samaritanos a creer en Jesús. Escuché esto, ¿por dónde vamos? Esto no era permitido en el judaísmo. Es para que usted vea que lo que Jesús está estableciendo está totalmente rebasando los límites del judaísmo. Está totalmente quebrantando lo que el judaísmo tenía como ley, como principio. Lo que indica que Jesús no era que estaba quebrantando la ley, sino que estaba restableciéndola, sino estaba estableciendo un nuevo sistema de ley, un nuevo sistema de iglesia, un nuevo sistema de fe. Vamos allá. Jesús muere, los judíos lo matan, resucita. Y cuando resucita, dura 40 días instruyendo a sus discípulos. Y durante esos 40 días no se registra ni un solo versículo en la palabra en el que Jesús se refiera a la iglesia judía. Ya Jesús no habla de día de reposo. Ya Jesús no habla de nada de eso. Le digo, incluso el Pentecostés, que era una fiesta que se celebraba de manera religiosa en Israel. Por tanto, esa fiesta normalmente, si había un lugar donde ir a celebrarla, sería el templo, porque allí se celebraban todas las fiestas religiosas de Israel. Y él dice, no, al aposento alto. Ya no lo manda a la sinagoga, ya no lo manda donde lo escriba y donde los fariseos. Ya lo desliga totalmente de esto, porque lo que el Señor quiere es ir desligando su iglesia de este sistema de fe corrupto que había en aquel tiempo. Amén. Para edificar la iglesia que él vino a edificar, aquella a la que él se refiere cuando dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Continuamos. En la resurrección, en el libro de los Hechos, el Señor instruye. En la resurrección, en el libro de los Hechos, el Señor instruye algo específico a los discípulos. Le dice que esperen el Espíritu Santo que vendrá sobre ellos en no muchos días. Y me seréis testigos, en Judea, en Samaria, en Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Le menciona Jerusalén, le menciona Judea, Samaria, le dice hasta lo último de la tierra. Pero ¿qué pasa con los discípulos? Que solamente se quedaron en Jerusalén. No obedecieron a este mandato, no obedecieron a esta palabra. Entonces, ¿qué están haciendo aquí? No están contribuyendo con la creación de una nueva iglesia que Jesús está formulando. Por lo que Jesús se abastece de Pablo y Bernabé, dos hombres que están decididos a llevar la palabra donde tenga que ir. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Los escribas y los fariseos se levantan contra la iglesia, no automáticamente, y no digo porque yo quiero. ¿Qué pasa?
que este mandato que el Señor le da a los discípulos, diciéndole ir por toda la tierra y predicar mi evangelio, ellos no lo cumplen, se quedan en Jerusalén. Y al quedarse en Jerusalén, limitan el plan de Dios, porque el plan de Dios era que el evangelio se expanda. Porque Jesús está fundando una iglesia. Bueno, Jesús permite algo llamado históricamente la dispersión apostólica. La Biblia no lo llama con este término, pero históricamente lo llaman así, dispersión apostólica. ¿Por qué? Jesús permite que los mismos judíos se levanten. Ahí fue que murió el compañero de Pedro, cuando a Pedro el ángel lo sacó de la cárcel. Ahí fue que también murió Esteban, en ese levantamiento de la iglesia judía contra la iglesia cristiana, contra Pedro y contra los discípulos, contra los apóstoles que predicaban el evangelio. ¿Por qué el Señor permite este levantamiento? Es para que ellos se dispersen, para que ellos lleven la fe a otro lugar. ¿A dónde la lleven? Porque si la dejan aquí, cautiva en Jerusalén, todavía los que vayan creyendo van a creer conforme al régimen de Jerusalén. Si la dejan cautiva en las manos del judaísmo, todavía los que se conviertan, los discípulos, los van a obligar a que se judaicen, los van a obligar a que se circunciden y a que cumplan aquellas cosas de la ley que Jesús había dejado a un lado. Amén. Entonces, ¿qué sucede aquí? El Señor tiene que permitir que la iglesia llegue a lugares donde este tipo de fe no se practica, donde el judaísmo no se practica. Amén. ¿Para qué? Para que los hombres que creen, crean limpiamente, no crean bajo el enigma de que hay que judaizarse, de que hay que circuncidarse y cumplir cosas de la ley que le fueron específicamente ordenadas a los judíos, a los israelitas. Entonces, sucede que la iglesia, los muchachos que son dispersos, los apóstoles, llegan a Panfilia y por ahí, por Asia, y llegan a Antioquía de Siria. En tiempo que Antioquía todavía está bajo el dominio romano. Ya usted puede ver lo que hay aquí. Aquí hay guardias romanos patrullando la zona. Aquí no patrullan los guardias de Jerusalén, aquí patrullan los guardias de Roma. Amén. Entonces, ¿qué se está dando aquí en esta iglesia? Aquí se está dando un caso peculiar, específicamente el que el Señor buscaba, que los judíos y los gentiles se congregaran en la misma iglesia, para crear lo que yo le voy a explicar en este momento. A los judíos y los cristianos congregarse en la misma iglesia, los judíos y los seguidores de Cristo, que no eran judíos, los gentiles en ese tiempo. No le dije ahorita que el término judío, el término gentil, lo inventaron precisamente los israelitas, los judíos, los dueños de esta religión. ¿Para qué? Para desligarse de los demás pueblos. Todos para ellos son gentiles. Los únicos que tienen derecho a la salvación son ellos, según el sistema judío, que este sistema que Jesús viene a abolir, porque Dios no es solamente Dios de un grupito. La palabra dice que la tierra y su plenitud le pertenecen. Dice que suyo es el cielo, la tierra y todo lo que en ellos hay. Entonces, ¿qué sucede aquí? En la situación que se da en Antioquía de Siria, aquí se da una situación entre los judíos y los gentiles. Se están congregando en la misma iglesia. Y sucede que envían a Pablo y a Bernabé para allá, para aquella iglesia, porque había como un conflicto. Históricamente se dice que había un conflicto entre los judíos que se congregaban aquí y los gentiles, porque ustedes saben que los judíos, como ya lo vengo hablando desde el principio, no quieren saber de los gentiles, y donde se congrega un judío y entra un gentil, eso ya es como una maldición. El mismo Pedro, siendo enviado por el Espíritu Santo donde Cornelio, le dijo al mismo Cornelio, ustedes saben cuán aberrante es para nosotros los judíos juntarnos con ustedes los gentiles. ¿Para qué me mandaron a llamar? Como quien dice, ustedes saben que nosotros no nos ligamos, ustedes saben que ustedes no son dignos de la salvación. Ustedes están viendo el sistema que hay aquí, que el Señor quiere abolir. Y este mismo sistema está en Antioquía. ¿Por qué? Porque en Antioquía también hay judíos. Estos judíos que estaban en Antioquía se ven en la obligación de aceptar en la iglesia a los gentiles. ¿Por qué? Porque el poder de Dios se está manifestando a tal punto que los gentiles no se resisten. Dicen, no, yo tengo que ir, yo quiero de eso también. Amén. Porque ustedes saben que la palabra dice que la iglesia oraba y el Espíritu Santo añadía lo que había de ser salvos. Y como el plan del Espíritu Santo no es exclusivo para los judíos, sino que para toda la tierra, entonces Dios se glorifica aún más todavía donde hay gentiles, porque eso es lo que Dios quiere. Que el evangelio tome esta línea para que salga de Jerusalén, para que pueda llegar al mundo. Aquí sucede, históricamente dicen que Pablo y Bernabé fueron enviados para mediar entre esta situación de parte de la iglesia de Jerusalén, porque fue la iglesia que los envió a Pablo y a Bernabé. Entonces,
¿Qué sucede? Que ellos son enviados supuestamente para mediar entre la iglesia, en esta iglesia, entre el tema que había entre los judíos y los gentiles. Eso está en Hechos capítulo 13. Pero ellos, en lugar de sacar los gentiles de la iglesia, que era lo que yo supongo que se pretendía, lo que hacen es que se congregan allí y se congracian con la situación. Los incentivan a continuar congregándose. Entonces empiezan a predicar y ellos empiezan a decirle, vengan todos los sábados, vengan todos los fines, todos los días de reposo, porque eran los días de reposo que se enseñaba. Todavía, oigan, allí en Antioquía estaban todavía bajo el yugo del judaísmo. Entonces, ¿qué sucede? Dicen, no, el próximo día de reposo vuelvan para que vuelvan y no prediquen. Pero que cuando el Señor empieza a glorificarse, los que están allí, que no son judíos, empiezan a ver el poder de Dios y empiezan a convertirse cada día más personas. Lo que hace que esta iglesia se vea en un trastorno de identidad institucional. ¿Por qué se ve en esta situación? Y ustedes disculparán la palabra. Es que aquí no se están practicando a la perfección los términos de la fe judía, porque no se están circuncidando. Pedro le dice, no tienen que circuncidarse, no tienen que hacer esto, no tienen que hacer aquello. Le dice, aténganse de los ahogados, aténganse de la fornicación y solo eso. Y le explica unos cuantos pasos que los gentiles pueden utilizar para caminar en la fe sin tener que judaizarse. Por eso es que ustedes ven que en una ocasión dice la palabra en el libro de Gálatas que Pablo tuvo que reprender a Pedro, porque Pedro, cuando fue a Antioquía, fue precisamente en esta iglesia, escuchen, que se da una reprensión, que se da una contienda entre Pablo y Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro llega con su judaísmo metido en la sangre y quiere judaizar a todos los gentiles, y Pablo lo llama la atención y le dice, ven acá, si tú, siendo judío, comes con los gentiles, ¿por qué pues le obligas a judaizarse? ¿Por qué tú lo presionas a ellos para que ellos hagan cosas que tú mismito ya está por dejar? Porque Pedro ya estaba empezando a congraciarse con los gentiles y estaba empezando hasta a comer con ellos, porque ya Pedro le habían dicho, Pedro, mata y come. Ya Pedro no podía llamar inmundo de que al cerdo y a todas aquellas cosas que los israelitas llamaban inmundas y que no podían comer según la ley, porque ya el Señor le había bajado el manto, le había dicho, mata y come. Ah, Señor, no he puesto nada inmundo en mi boca, no llamo inmundo a lo que yo he bendecido, mata y come. Cuando iba a ser enviado ante Cornelio, que fue donde la primera vez la palabra establece que un gentil recibió el Espíritu Santo, y el mismo Pedro testificó esto. Pero ¿qué pasa? Los cristianos que estaban en Antioquía no sabían esto, porque la dispersión apostólica sucedió antes de que a Pedro lo llamaran donde Cornelio. ¿Entienden? Entonces, los que están allá lejos en Antioquía no saben. Pedro no le ha testificado lo que pasó donde Cornelio, que el Espíritu Santo cayó sobre los gentiles. Entonces, los judíos que están en Antioquía, que están allí con los gentiles, creen que los gentiles que están ahí no pertenecen a la salvación. Pero había un caso que se había dado hace tiempo que yo no sabía. Continuamos. Entonces, sucede aquí que cuando se ve en el trastorno de identidad, la iglesia, identidad institucional, porque ya no son judíos, no están guardando la fe judía, los que están guardando la fe judía son un grupito. Entonces, si ya no son judíos, específicamente, ¿qué son? Si no tienen un rasgo histórico que le diga, bueno, ustedes son musulmanes, ustedes son católicos, ustedes son Mirta y Aarón, Señor reprenda. No son nada de eso. ¿Por qué no son nada de eso? Porque ellos no tenían un nombre religioso. Ellos no tenían una carátula religiosa. Y aquí es un dato muy importante. En la práctica de la fe, de creer en el Señor y de mantenerse creyendo en el Señor y continuar creyendo en el Señor, haciendo la obra de Dios y por la doctrina que el Señor, primero, le instruyó a los apóstoles y segundo, escribió a través de las cartas de Pablo y de la primera y segunda de Pedro y primera y segunda de Juan. Aquí está la doctrina de la iglesia de Cristo en estas cartas. Amén. En las cartas de Pablo y en la de Pedro y en la de Juan. Aquí está la doctrina. ¿Entiendes? Y en el caminar de Jesús, en los evangelios, cuando Jesús aconseja a los discípulos, no lo aconseja de que con cosas que hay que dejarla pasar. Son cosas que cada uno de los consejos hay que tomarlo como parte de la doctrina, porque esto es lo que nos va a edificar como un cuerpo digno de que el Espíritu Santo more en nosotros. Entonces, ¿qué sucede aquí? Los judíos empiezan a apartarse de esta iglesia, porque la iglesia está llena de gentiles, y al carecer de una identidad institucional, surge el término cristiano. ¿Cómo qué? Como un nombre, como una carátula, como una identidad religiosa. No, un sustantivo. ¿Por qué digo sustantivo? Porque lo que están describiendo aquí no es un estado. Lo que están describiendo aquí
no es una carátula, no es una persona, es una acción. ¿Por qué le dicen cristiano a ellos? Seguidores de Cristo. Había que hacer lo que ellos estaban haciendo para llamarse cristiano. La palabra cristiano es un sustantivo. ¿Me entiendes? ¿Qué significa? Que como cuando tú llamas a un pintor, ¿por qué lo llamas pintor? Porque pinta. Cuando tú llamas a un albañil, ¿por qué lo llamas albañil? Porque construye casas. Entonces, el que no camina conforme al evangelio no es llamado cristiano, aunque él mismo diga con su boca que es cristiano. Esto no se trata de que tú digas, esto no se trata de que tú pienses, esto se trata de que tú hagas. Entonces, lo que hacen, lo que está escrito y lo que conforme a la iglesia cristiana se establece, entonces estos son llamados cristianos. Ustedes ven el plan de Jesús cuando dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, como se está dando. Ya Jesús está logrando lo que él quería, que es despegar la fe cristiana de la fe judía. Está logrando esto. ¿Por qué? Porque ya logró que le pongan un nombre. Iglesia cristiana. Ya esta no es iglesia judía, ya esta no es sinagoga, ya esta iglesia cristiana. Estos son los cristianos. Entonces aquí se desarrolla lo que es el cristianismo y la iglesia de Cristo primitiva. Voy a seguir hablando de estos temas, pero ya lo que va de aquí en adelante no está en la Biblia, sino que está en la historia. Lo voy a recopilar en la historia para decírselo a ustedes, para que vayan entendiendo, porque hay un desarrollo muy profundo que se da en adelante y unas transformaciones que se dan en adelante, que tienen a la gente confundida, de que diciéndole, no, la iglesia cristiana nació de la iglesia católica y un reguero de cosas, que se la vamos a organizar por la Biblia y se la vamos a organizar por la historia, para que cada persona que escucha esté claro de lo que le están diciendo y de los trucos que le quieren meter debajo de la manga. Así que ya ustedes saben, Dios les bendiga, Dios les guarde, la paz de Cristo sea con cada uno de ustedes.